Muy buenos días. En esta mañana vamos a abordar, jóvenes, el tema del depósito. El objeto de estudiar este tema es porque es uno de los contratos que establece nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, y en este cuatrimestre hemos dicho que vamos a estudiar todos los tipos de contratos. Y es hasta a través de su estudio y aplicación al caso concreto que nosotros vamos a ir analizando este contrato. El artículo 3449 nos habla que el depósito es un acto por el cual se recibe el bien ajeno con la obligación de custodiarlo y restituirlo en especie, sin facultad de usarlo ni aprovecharse de él. Los caracteres del depósito. El depósito, en su artículo 3449 de nuestro Código Civil, establece los caracteres y dice que se perfecciona con la entrega de la cosa. Es gratuito por naturaleza, y eso lo dice el artículo 3451, pero las partes pueden acordar una gratificación para el depositario. En su artículo 3450 se llama simplemente, dice nuestro código, depósito el que hace el dueño del bien y el que hace la autoridad pública o los litigantes de común acuerdo. Se llama secuestro, ¿verdad? El primero, se llama secuestro cuando se refiere a bienes muebles, y el primero también es depósito necesario. El artículo 3451 nos dice que el depósito es por su naturaleza gratuito, pero el depositario puede, sin embargo, estipular alguna gratificación. El artículo 3452 establece que serán obligación del deponente hacer constar por escrito firmado por el depositario la cantidad, clase y demás señas especificadas del bien depositado cuando éste exceda la suma en córdobas equivalente a $200 de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, el depositario va a afirmar en qué estado está recibiendo el depósito, el bien depositado en sus manos. El artículo 3453 nos dice que la omisión del requisito que prescribe el artículo anterior sujeta al deponente, en el caso de que se niegue o adultere el depósito, a la obligación de probar la realidad de este. La adulteración que alegue haberse hecho en el o la no restitución del bien depositado. El depositario que fuere convencido de haber negado o adulterado el depósito quedará sujeto a las penas del robo o falsedad u otro delito según las circunstancias. Eso lo dice el artículo 3454. El artículo 3455 nos dice que pueden dar en depósito todos los que pueden contratar. Es decir, estamos hablando que tenga capacidad, ¿verdad? Capacidad jurídica. Y también la simple capacidad, ¿verdad? De que tiene toda persona de contraer obligaciones. El artículo 3456 nos habla de que la incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro de las obligaciones a que están sujetos el que deposita y el depositario. En el artículo 3457 nos dice que el incapaz que acepte el depósito puede, si se le demanda por daños y perjuicios, oponer como excepción la nulidad del contrato, mas no podrá eximirse de restituir el bien depositado si se conserva aún en su poder o el provecho que hubiere recibido de su enajenación. Es decir, la persona incapaz tiene obligación de devolver el bien y también de devolver los frutos que hubiere percibido, ¿verdad?, por el depósito. El artículo 3458 nos habla cuando la incapacidad no fuere absoluta, ¿verdad?, podrá el depositario ser condenado al pago de daño y perjuicio si se hubiere procedido con dolo o mala fe.
El artículo 3459 nos habla que el contrato de depósito se perfecciona por la entrega que el depositante hace del bien al depositario. Y el artículo 3460 nos dice que se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposita. Y podrán también convenir las partes en que una de ellas retenga como depósito lo que está en su poder por otra causa. Y vemos que también son caracteres del depósito ser unilateral. ¿Por qué decimos que es unilateral? Porque se perfecciona solo, es decir, porque al perfeccionarse solo resulta obligado el depositario y será bilateral si se estipula una gratificación al depositario. Es principal. Es decir, que no es preciso que exista otra relación jurídica para poder existir. Vamos a hablar sobre las obligaciones del depositario. En el artículo 3461 de nuestro Código Civil nos dice que son obligaciones del depositario, es decir, la persona que está custodiando el bien en sus manos, custodiar y conservar la cosa, restituir el depósito cuando le fuera exigido. Lo que ha sido depositado en sus manos lo tiene que devolver. Los derechos de este depositario están establecidos en el artículo 3499. Exigir remuneración si se hubiere pactado. Eso es el derecho de él, ¿verdad? Exigir al depositante la indemnización de gastos que se hayan hecho en la conservación del depósito y los perjuicios que haya sufrido. Es decir, él tiene derecho de exigir que le paguen lo que él ha gastado, ha invertido en la conservación de la cosa. Retener la cosa depositada hasta el entero pago de lo que se debe por razón del depósito o por la remuneración que se le ha ofrecido. Las obligaciones del depositante, estamos hablando de las obligaciones que tiene esa persona que fue a poner en manos del depositario el bien. Entonces, dentro de estas obligaciones está, si se pactó remuneración, tiene que pagársela al depositario. Otra obligación es pagar al depositario los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y los perjuicios que haya sufrido. ¿Cómo se extingue el depósito? El depósito se extingue a como se extinguen todos los contratos, de la misma manera, ¿verdad? Y termina por la voluntad unilateral del depositante o depositario, por la pérdida de la cosa también depositada. Y también termina cuando descubre y prueba que es de su propiedad la cosa depositada. Vamos a hablar del depósito necesario. El depósito es necesario, de acuerdo, lo establece el artículo 3502 de nuestro Código Civil y nos dice que el depósito es necesario y se da cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como por ejemplo el que se hace en ocasión de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad, se convierte en depositario. Estamos aquí en presencia de que el depositario, está siendo, por un caso fortuito, ¿verdad? Nombrado depositario. ¿Por qué? Podemos decir que una casa se está quemando, los bienes que estaban ahí adentro, la gente ayudó a sacarlos y fueron depositados donde el vecino, que es lo más cerca. Ese es un depósito necesario, ¿verdad? En el artículo 3503 nos habla siempre acerca del depósito necesario y dice que es admisible toda especie de prueba, ¿verdad? Cuando hay conflicto, entonces este tiene que probar. El artículo 3504 nos habla de que el depósito necesario de que se hace cargo un adulto que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón, constituye un cuasi contrato que obliga al depositario sin autorización de su representante legal. Estamos hablando que es posible que el vecino, ¿verdad?, lo hayan convertido en un depositario necesario, ¿verdad?, pero que él no tiene la libre administración de sus bienes.
aunque tiene que tener por lo menos su el uso de su razón, ¿verdad? Tiene que estar sano en el uso de la razón. En el artículo 3505 dice que en todo lo demás el depósito necesario está sujeto a las mismas reglas que el voluntario, porque tenemos que hay depósito voluntario y depósito necesario. En el artículo 3506 los efectos que el que se aloje en una posada introduce en ella, entregándolo al posadero o a sus dependientes, se mirará como depositado bajo la custodia del posadero. Este depósito se asemeja al necesario y se aplican artículos precedentes. El posadero es responsable de todo daño que se cause a dicho efecto, por culpa suya o de sus dependientes, o de los extraños que visitan la posada, y hasta de los hurtos y robos, pero no de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se le pueda imputar a culpa o por dolo, porque tiene culpa o porque tiene dolo. En el artículo 3508, el posadero es además obligado a la seguridad de los efectos que el alojado encierre alrededor de sí. Bajo este respecto, es responsable del daño causado o del hurto o robo cometido por los empleados de la posada o por personas extrañas, pues que no sean familiares ni visitantes del alojado. El alojado que se queja de daño, hurto o robo, pues debe probar el número, calidad y valor de los efectos desaparecidos. El juez entonces quedaría autorizado para rechazar la prueba testimonial ofrecida por el demandante cuando éste no le inspire confianza o las circunstancias le parezcan sospechosas. Eso lo establece el artículo 3509 de nuestro Código Civil. En el artículo 3510 nos habla que el viajero que trae consigo efectos de gran valor de los que no entran ordinariamente en el equipaje de personas de clase deberá hacerlo saber al posadero y aún mostrárselo si lo exigiere, pero que se emplee especial cuidado en su custodia. De no hacerlo así, podrá el juez desechar en esta parte la demanda. El artículo 3511 nos habla que si el hecho fuere de algún modo imputable a negligencia del alojado, pues será absuelto el posadero, ¿verdad? Será absuelto el posadero, ¿verdad? Es decir, que el hecho de que él perdiera lo que se ha depositado fue por negligencia del que se está alojando en la posada. Entonces, el posadero no tiene culpa y queda absuelto. En el artículo 3512 nos habla que cesará la responsabilidad del posadero cuando se ha convenido exonerarle de ella. El artículo 3513 nos establece que lo dispuesto en los artículos anteriores también se aplica a los administradores de fondas, cafés, casas de billares o de baño y otros establecimientos semejantes. ¿Qué diferencia hay entonces entre el depósito necesario y el voluntario? La diferencia fundamental consiste en que en el depósito voluntario, el depositante elige al depositario. En cambio, en el depósito necesario no es posible tal elección a causa de la situación de calamidad en la que se está realizando. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo en cuanto al contrato de depósito. Muy buenos días.